La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 27. Como consecuencia del pecado grave, muchas veces viene la tentación, la opresión, la obsesión y la posesión satánica, primera parte. Queridos hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, la Corporación Carismática Católica Boyacá y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II quiere realizar la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia al impulso del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice: así pues la fe viene como resultado de oír la palabra de Yahvé, la palabra de la predicación del Evangelio. El Papa Benedicto XVI dijo: millones de hombres y mujeres en el mundo que sin la fe padecen la más grave de las pobrezas. Y la más grave de las pobrezas no es no tener dinero, títulos, fama, honores. No, la más grave de las pobrezas es no conocer a Dios, es no tener a Dios en mi vida. La más grave de las pobrezas es no conocer a Jesucristo, no conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el programa de vida que Jesús nos dejó. La más grave de las pobrezas es no conocer al Espíritu Santo y no ser templos, no ser habitados por el Espíritu Santo. Por eso, realizamos la nueva evangelización para renovar la fe y para que, como dijo Jesús, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Pero, durante estos días, estamos reflexionando en un tema muy importante, la teología de lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Hoy, continúo compartiendo estas enseñanzas con este título que se llama: como consecuencia del pecado grave, muchas veces viene la tentación, opresión, obsesión o posesión satánica. Queridos hermanos, quiero hablarles de los 4 ataques del diablo. Primero, la tentación. Segundo, la opresión. Tercero, la obsesión. Y cuarto, la posesión diabólica. Hay un dicho oriental que dice que si conocemos al enemigo, lo podemos vencer. Si nosotros no tenemos conocimiento de la astucia del diablo, pues ciertamente no podemos confrontarlo. Para enfrentar al diablo, debemos conocer su astucia. El diablo llega a nosotros para sembrar dudas a nuestro corazón. Así sucedió con Adán y Eva. Ellos cayeron por las dudas que el diablo había sembrado en sus corazones, con la mentira y el engaño. El diablo muchas veces nos insulta, nos engaña, llega sin cesar y nos susurra al oído: tú no tienes valor, tú estás abandonado, tú no mereces el amor de Dios, tú eres un mentiroso, tú no mereces, tú eres incapaz, tú no puedes, tú no mereces el perdón de Dios. Esas son palabras del diablo. Y con estas palabras nos desanima. Hoy quiero, una vez más, decirles que, como dijo Jesucristo, Marcos 14:38, vigilen y oren para que no caigan en la tentación.
Su espíritu tiene buena voluntad, pero su carne es flaca. La vivencia, la vida cristiana es una vida de oración personal, familiar, comunitaria. Es y tiene que ser una vida de oración en todas las formas. Una vida de vigilancia. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Pero también San Pablo, cuando habla a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, verso 10, dice lo siguiente: y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Es decir, San Pablo nos dice que nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal y que tenemos que armarnos con las armas espirituales que Dios nos da. San Pablo pone el ejemplo como cuando un soldado se va para la guerra. Si va armado, pues no hay problemas, pero si va sin armas, seguramente va a ser difícil la situación. Quiero hablarles del primer ataque del diablo a las personas, a las familias, a las comunidades, a la sociedad: la tentación. ¿Qué es tentación? Tentación es atracción, seducción, fascinación, sugestión, señuelo, anzuelo, trampa, artificio. Eso es lo que, si miramos el diccionario real de la lengua española, encontramos estas definiciones de lo que es la tentación. La tentación es la instigación o estímulo de Satanás que induce el deseo de hacer algo malo. La tentación es una solicitación al pecado, inducida por el demonio. Caer alguien en la tentación es dejarse vencer por ella. Dice el proverbio: caer alguien en la tentación es dejarse vencer por ella. La palabra tentación se emplea más frecuentemente para referirse a la actividad de Satanás, que trata de inducir a los hombres a pecar, como ocurrió con la tentación de Jesús. Satanás también le pidió permiso a Dios para tentar a Jesús. Todos sabemos lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 3 y capítulo 4. Jesús fue lleno en el Jordán del Espíritu Santo. Y en Mateo 4:1 dice: y el Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado por el diablo. Pero Jesús vigiló, oró y no cayó en la tentación. El otro ejemplo clarísimo lo tenemos en la historia de Adán y Eva. La serpiente va induciendo poco a poco a la mujer a la duda y a la confusión sobre lo que es la voluntad de Dios. La mujer entonces mira la fruta, aprecia su valor, la desea, piensa lo bueno que sería para ella conseguirla y finalmente la toma del árbol. A los cristianos se les recomienda que permanezcan despiertos y en guardia contra la tentación. Dice Jesucristo: vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Su espíritu tiene buena voluntad, pero su carne es flaca. Tienen además la promesa de Dios de que Él no permitirá el peso de la tentación sea demasiado grande, y Dios les dará fuerza para soportarlo. Esto es lo que dice la doctrina del magisterio de la Iglesia.
Satanás prueba al pueblo de Dios, manipulando las circunstancias dentro de los límites que Dios le permite, a fin de que se desvíen de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento lo conoce como tentador, Mateo 4:3, 1 Tesalonicenses 3:5. El implacable enemigo de Dios y de los hombres, 1 Pedro 5:8. El cristiano debe estar constantemente en guardia y activo contra el diablo, Efesios 6:10 subsiguientes, porque trata constantemente de hacerlo caer, ya sea abrumándolo con el peso de la tribulación y del dolor, Job 1 del 11 y 2 al 7, Hebreos 2:18, o estimulándolo para que satisfaga de forma equivocada sus deseos naturales, Mateo 4:3 subsiguientes, y 1 Corintios 7:5, o tomándolo complaciente, descuidado o demasiado consciente de sus derechos, Génesis 6:1, Efesios 4:27, o poniéndole una falsa representación de Dios y engendrando falsas ideas acerca de la verdad y de su voluntad, como lo hizo con nuestros primeros padres, Génesis 3:1 al 5 y 2 Corintios 11 al 13 y Mateo 4:5 subsiguientes. Nos demuestra que Satanás puede incluso citar, o sea, aplicar mal la Escritura con este propósito. Pero Dios promete que siempre estará disponible en camino de liberación cuando permite que Satanás tiente al cristiano. 1 Corintios 10:13, 2 Pedro 2:9. De manera, queridos hermanos, que estamos hablando del primer ataque de Satanás, que es la tentación. Escuchemos, reflexionemos algunos textos del Evangelio. Marcos 14:38. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Pero también Satanás le pide permiso a Dios para tentar a los discípulos del Señor. Y hoy continúa pidiéndole a Dios permiso para tentar a las personas, a las familias. Mira que Jesús dice, Juan 10:10, Satanás viene para robar, matar y destruir una familia. Satanás viene para robar, matar y separar a los que Dios ha unido, a los que Dios ha juntado. La misión de Dios es unir a las personas, unirlas en el sacramento del matrimonio. Pero es que el sacramento del matrimonio cristiano católico es para nuestra salvación. San Pablo en 1 Corintios 7:16 dijo, pero ¿cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? ¿O cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? Quiere decir que el esposo cristiano debe y tiene que ser instrumento para la salvación de su esposa. Quiere decir que la esposa cristiana debe y tiene que ser instrumento para la salvación de su esposo. Significa que los padres reciban a Jesucristo Salvador y deben y tienen que ser instrumento para la salvación de sus hijos. Que los hijos tienen que ser instrumento para la salvación de sus padres. Que los hermanos, como Cristo hermano de los hombres, tienen que ser instrumento para la salvación de sus hermanos. Y que todos en una familia tenemos que ser instrumentos para recibir la salvación de Dios. Así lo dice la promesa que hizo Dios por boca de San Pablo. Ten fe en el Señor Jesucristo. Conviértate a Jesucristo, a su evangelio, y serán salvados tú y toda tu familia. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Pero decía que Satanás pide permiso para zarandear a una persona o a los esposos o a las familias. Lucas 22:31 al 40. Jesús le decía a Simón, 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 mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia.
pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió, yo te digo, Pedro, de que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Queridos hermanos, esas son las tentaciones del maligno. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. En el libro del Apocalipsis nos dice la palabra de Dios que, Apocalipsis 12:9, así que fue expulsado del cielo, el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña a todo el mundo. Esa es la misión de Satanás, engañar, sembrar la mentira, quitar la fe. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Cuando Jesucristo habla de la semilla de la fe, habla de la palabra de Dios, dice lo siguiente, Lucas 8:11. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, que nos da la fe y la verdad, ¿no es cierto? Y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. Esas son las tentaciones fuertes del diablo. Viene y quita la fe del corazón de un creyente, de un cristiano católico, de un hijo de Dios. Quita la fe para que no crean y para que no se salven. Viene y siembra otra doctrina. Viene y siembra errores, mentiras. Porque es que, queridos hermanos, Jesús dijo claramente que el padre de la mentira es el diablo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44, Jesús dijo, el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Y cuando dice mentiras habla como lo que él es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero como yo les digo la verdad, ¿ustedes no me creen? ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, ¿no quieren escuchar? Ay, queridos hermanos, el que es de Dios escucha la palabra de Dios, humildemente acepta la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, asume la palabra de Dios, la encarna en su alma, en su mente, en su corazón, vive la palabra de Dios. El que es de Dios predica la palabra de Dios también. Queridos hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Al culminar esta enseñanza, Marcos 1, 14 al 15. Jesús dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Estamos invitados por el Señor a nuestra conversión a Jesucristo el Evangelio para ser perdonados de todos nuestros pecados, para ser liberados de la opresión del diablo, para ser liberados de toda esclavitud de pecado, para ser perdonados por nuestro Señor Jesucristo, y para recibir la salvación eterna. El Señor los bendiga. Feliz día.